Lógicamente, si queremos controlar nuestro peso corporal, evitar subir algunos kilos de más o inclusive quitarnos un poco de exceso de grasa en el tejido adiposo, tenemos que hacer actividad física, pero además controlar lo que comemos. Por un lado, las cantidades, pero también las calidades, qué tipos de alimentos tenemos que comer y cuáles no. En este video vamos a hacer hincapié en eso, especialmente en los alimentos que deberías quitar de tu alcance. Veamos una lista de 11 de ellos. Número 1. El pan blanco. No solo está hecho a base de harina refinada, sino que también comúnmente contiene mucha azúcar añadida. Todo esto redunda en un alto índice glucémico que va a aumentar nuestros niveles de azúcar en sangre. Y para entender cuánto representa el pan blanco en este problema, basta citar a un estudio recientemente hecho sobre 9.267 personas que encontró que comer solamente 2 rebanadas de pan blanco tipo lactal, el que viene envasado, representa un 40% más de sufrir sobrepeso y obesidad. Número 2. Papas fritas. Las papas en su estado natural son un alimento saludable, inclusive que puede aportarnos saciedad y una gran cantidad de nutrientes, pero las papas fritas no lo son. Son altas en calorías y es muy fácil pasarnos de la raya y comer demasiadas. De hecho, hay estudios que confirman que el consumo de papas fritas se relaciona directamente con el aumento de peso corporal. Uno de ellos encontró que las papas fritas pueden contribuir a un mayor aumento de peso por porción que cualquier otro alimento. Además, está comprobado que tanto las papas fritas como las papas cocinadas al horno con aceite pueden contener sustancias cancerígenas llamadas acrilamidas. Por lo tanto, no es buena idea comerlas de esta forma y lo mejor es hacerlas hervidas. Número 3. Bebidas azucaradas, como por ejemplo los refrescos, las gaseosas o sodas, que están entre los alimentos menos saludables del planeta. Están directamente asociadas con el aumento de peso corporal y pueden tener efectos desastrosos sobre nuestra salud, especialmente cuando los consumimos de forma regular. El gran problema de estas bebidas es que contienen grandes cantidades de azúcar, pero al mismo tiempo nuestro cerebro no registra esta cantidad de calorías de la misma forma que lo hace con los alimentos sólidos y por lo tanto es muy fácil ingerir grandes cantidades sin darnos cuenta, pero sufriendo las consecuencias. En otras palabras, las calorías del azúcar líquido no te hacen sentir saciedad, por lo tanto, si lo que estás buscando es perder peso corporal o controlarlo, deberías dejar todo tipo de bebidas azucaradas por completo. Número 4. Golosinas, que también contienen grandes cantidades de azúcar, aunque en estos casos además se suelen agregar aceites y hasta harinas refinadas. Una barra mediana cubierta en chocolate puede contener alrededor de 200 a 300 calorías y las barras grandes pueden inclusive tener más del doble. Y lo peor de todo esto es que no solamente tienen promoción que busca tentarnos permanentemente, sino que las encontramos en todas partes y todo el mundo tiene acceso a ellas. Inclusive se colocan estratégicamente en las tiendas para tentar a los consumidores a comprarlas impulsivamente. Por eso lo ideal es que cuando tengas algún antojo de comer algo dulce, busques algún alimento natural como por ejemplo una fruta. Número 5. La mayoría de los jugos industrializados que encontramos en el supermercado y que realmente de fruta tienen muy pero muy poco. Por lo contrario, son altamente procesados y contienen grandes cantidades de azúcar. De hecho, por más que algunas personas puedan considerarlos inclusive productos sanos, y esto tiene que ver por supuesto con la acción del marketing, los jugos industrializados tienen muchas veces cantidades similares tanto de calorías como de azúcar que las bebidas gaseosas y a veces hasta un poco más. Además, el jugo de frutas generalmente no tiene fibra y además no requiere masticarse. Esto significa que un vaso de jugo de naranjas no tendrá los mismos efectos sobre la saciedad que una fruta en sí, que una naranja, por lo que es más fácil consumir grandes cantidades en un periodo corto de tiempo.
Número 6, y aquí incluimos a lo que se conoce en algunos países como bollería. Estamos hablando de masas, galletas, bizcochos dulces, tortas y lo que también en algunos países se llama facturas. Estos productos suelen estar hechos en base a ingredientes muy poco saludables, que encima están combinados entre sí, como lo son las azúcares refinadas, las harinas refinadas y también las grasas, que son muy nocivas y están relacionadas con muchas enfermedades. Además, este tipo de comidas no suelen brindar mucha saciedad, por lo tanto, después de comerlas, rápidamente vas a volver a tener hambre y vas a volver a verte tentado o tentada de seguir comiéndolas. Número 7, las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza, y aunque algunos me vayan a odiar por esto, hay que decirlo, si querés bajar de peso, la cerveza no es muy amiga para esa misión. Sucede que el alcohol proporciona más calorías que los carbohidratos y las proteínas, cerca de 7 calorías por cada gramo. Y como dijimos, el tipo de alcohol también importa y en este sentido la cerveza es una de las bebidas que pueden causarnos mayor aumento de peso. Esto tiene que ver principalmente con la alta cantidad de carbohidratos que aportan. Número 8. Los helados, que son increíblemente deliciosos, pero muy poco saludables. Tienen muchas calorías y la mayor parte provienen del azúcar y las grasas. Una pequeña porción de helado está bien de vez en cuando, pero el problema es que es muy fácil consumir grandes cantidades de una sola vez. Por eso considera hacer tu propio helado en casa, algo que es bastante sencillo, inclusive hay recetas muy sencillas para hacerlo, utilizando menos azúcar e ingredientes más saludables, como por ejemplo el yogur y la fruta. Número 9. Pizzas comerciales. La pizza es probablemente la comida rápida más popular del mundo. Sin embargo, las pizzas hechas comercialmente a escala también suelen ser muy poco saludables. Son extremadamente altas en calorías y comúnmente tienen ingredientes poco sanos como las harinas altamente refinadas y altas cantidades de materia grasa. Si querés disfrutar de una porción de pizza, intenta hacerla en casa con ingredientes más saludables, agregándole vegetales como por ejemplo cebollas o tomates. También ten en cuenta que la salsa para la pizza casera va a ser seguramente más saludable que la que comprás, ya que las variedades de supermercado suelen contener mucha azúcar. Y por supuesto, una opción siempre es buscar una pizzería en tu barrio, en tu área, en tu ciudad, que haga pizzas un poco más saludables. Número 10. Bebidas de café altas en calorías. El café, como sabemos, contiene varias sustancias biológicamente activas. Por supuesto, la más importante es la cafeína. Estos químicos, como ya vimos en algunos videos de este canal, pueden acelerar tu metabolismo y ayudarte a quemar grasas más rápidamente. Sin embargo, las bebidas comerciales suelen tener efectos negativos producto de agregar ingredientes muy poco saludables como las cremas artificiales y el azúcar, que en la gran mayoría de los casos terminan tapando los efectos positivos del café. Y en este sentido cabe remarcar que este tipo de bebidas son altas en calorías y no son ni siquiera mejores que las gaseosas o los refrescos. Y de hecho están tan cargados de calorías vacías que en ese sentido en el aporte calórico hasta pueden llegar a ser similares a un plato de comida. Recordá que en este canal hace poco tiempo vimos un video con algunos consejos para mejorar la calidad del café que estás tomando. Te voy a dejar ese video aquí debajo en la descripción y también en el comentario destacado como para que puedas ir a verlo si te interesa. Número 11. Alimentos ricos en azúcar agregada. El azúcar añadido es probablemente lo peor de la dieta moderna. Las cantidades excesivas se han relacionado con muchas enfermedades de las más graves del mundo actual. Y como también vimos más en profundidad hace muy poco en un video de este canal, los alimentos con grandes cantidades de azúcar agregada generalmente proporcionan toneladas de calorías vacías, pero que no nos llenan mucho y que por lo tanto nos hacen comer cada vez más. Algunos ejemplos de estos alimentos que pueden contener grandes cantidades de azúcar agregada incluyen a los cereales de desayuno, las barras de granola y los yogures saborizados bajos en grasa.
Y atención, mucha atención por favor a este punto. Fíjate bien cuando vayas a elegir este tipo de yogures, de productos lácteos que son bajos en grasas o grasa cero, también a veces rotulados como diet o dietéticos, porque muchas veces los fabricantes, para suplir esa falta de sabor, esa pérdida de sabor producto de quitarles la grasa, les ponen grandes cantidades de azúcar. Y sobre este tema, sobre lo nociva que es el azúcar, lo adictiva que es el azúcar y cómo de esta forma es utilizada para poder captarnos y hacer que vayamos a consumir más y más de estos alimentos, hicimos un video en donde también hablamos de estos alimentos trampa que se nos venden, se nos presentan como opciones saludables, pero que están muy lejos de serlo. Te voy a dejar también el enlace a ese video aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado. Ahí sí te pido por favor, si no lo viste, andá y míralo porque es algo importante para tener en cuenta para cuidar nuestra salud. En definitiva, los peores alimentos para bajar de peso son los alimentos conocidos como chatarra, altamente procesados. Estos alimentos suelen estar hechos en base a una combinación muy nociva, muy dañina y también muy adictiva de grasas, harinas refinadas y azúcar, y en algunos casos también grandes cantidades de sodio. Y por eso te remarco una vez más la importancia de saber lo que estás comiendo. Trata siempre de optar en lo posible por alimentos naturales, que estén en su estado natural, como están disponibles en la naturaleza, por ejemplo las frutas, los huevos, cualquier alimento que lo encuentres así. Si vas a elegir alimentos procesados, también acostúmbrate a ir viendo las etiquetas para entender de qué están hechos. Y también sobre esto, sobre algunos consejos para aprender a leer las etiquetas de los alimentos, hicimos un video que te voy a dejar, por supuesto, los enlaces aquí debajo para que puedas ir a repasarlos si te interesa. Además, también recordá considerar los tamaños de las porciones, ya que algunos alimentos son saludables, como por ejemplo las nueces o los frutos secos, pero tienen muchas calorías y de esta forma puede ser muy fácil comer demasiado, pasarnos de la raya. Son alimentos saludables, pero aquí estamos hablando de la idea de bajar de peso o al menos controlarlo, por eso tenés que limitarte con ellos. Y finalmente, recordá que tanto este video como todos los de este canal tienen un fin meramente informativo, educativo, que para nada sustituye la consulta con un profesional. Todo lo contrario, te alientan a que lo hagas y a que tengas una permanente conexión y conocimiento de tu cuerpo.